Bueno, mientras... ¿De qué va a tratar esta clase? Y energía, pero esta vez de lo que veníamos charlando, que ya hace rato era sobre modelos de sistemas mecánicos, y habíamos trabajado solamente dos expresiones de la energía, que era el cinético y la energía potencial gravitatoria. Hoy vamos a agregar otra forma de manifestación, que es la energía potencial elástica. Así que mientras los compañeros, las compañeras están entrando, arrancamos. Les cuento que ya estoy grabando, o sea que, bueno, nada, si quieren, antes que me olvide, que siempre me olvido, anótense en el chat vuestros nombres, así se queda un registro de quienes estuvimos en el encuentro hoy. Bueno, estoy contento, que finalmente tengo una internet más o menos estable. Hay que cruzar los dedos y ver que nos aguante la tarde. A otros compañeros me han escrito que no están pudiendo entrar por razones, por sus propios sistemas. Así que, bueno, nada, arrancamos. Cambio de pantalla, de cámara. Ahí está. Ahí está, anótense, sí, esto que están haciendo en el chat, se anotan allí y eso va a venir buena onda. Bueno, les decía, dentro de las formas en que se puede manifestar la energía, una de ellas es la potencial elástica. ¿Cuál es la potencial elástica? Bueno, vos, por ejemplo, tenés este Qcify, entonces yo tengo que hacer una fuerza para poder modificar su forma, y después, cuando lo suelto, retorna a su forma habitual. ¿Está bien? Entonces, algo pasa en la memoria del material, que yo acá tengo que hacer un trabajo mecánico, tengo que hacer una fuerza para poder deformarlo, y eso permanece allí en una ¿cómo se dice? Formato potencial, digo, porque no está manifiesta. Ahora, cuando vos lo soltás, te das cuenta que esa energía que estaba acumulada en el interior se libera. Por eso se habla de energía potencial elástica, porque se debe a la ¿cómo se dice? A la modificación de la estructura del objeto. Esa energía potencial es una cantidad que vos, al hacer una fuerza contra la propia estructura, la acumula el cuerpo, y cuando por alguna razón se produce un desequilibrio, se libera. ¿Está? Entonces, buenas tardes, profesor. Hola, hola Lorena, gracias por el aviso y demás. Yo había abierto cualquier link, estoy hecho un desastre. Apiádense de la... ¿Qué dijo, profe, en la última parte, que pierde el equilibrio? Claro, cuando se desequilibra por alguna razón, porque vos, por ejemplo, no sé, imagínate como una ballesta. Se fuerza, track, lo trabas y queda esa energía acumulada en el objeto, ¿no? En la lámina esa del frente, qué sé yo, queda. Cuando vos generás un desequilibrio, o sea, gatillás, ¿sí? Se libera espontáneamente esa energía que estaba acumulada en la estructura del objeto. Hola, Carlita. Bueno, gracias también, Carlita, que todos me han ayudado. Hola, profe, buenas tardes. Ahí está, buenísimo. Bueno, nada. Entonces, esa energía potencial se dice que es una energía de configuración, así como cuando hablábamos de energía potencial gravitatoria, energías de configuración. En el caso de la potencial gravitatoria, vos lo que modificabas era la altura. En el caso de la potencial elástica, lo que modificás es la forma del objeto. La forma del objeto. Bueno, ahora entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Porque acá hay otro tema. En general, nosotros siempre trabajamos con fuerzas que son constantes. Entonces, voy a decir, no sé, empujamos un cuerpo, un cuerpo, le aplicamos una fuerza lateral. Bueno, esa fuerza era constante a lo largo de toda la transformación. Pero ¿qué pasa? Con las fuerzas elásticas, la cosa no es tan así. Todos hemos agarrado alguna vez una bandita, yo creo que tenía una por acá, una bandita elástica, y vos sabés que si esa bandita le colgás, no sé, un objeto, se estira hasta un punto. Para que se estire más, le tenés que poner otro objeto. Para que se estire más, otro objeto. La verdad es que la bandita, desde su condición de equilibrio, que sería esta, ¿no? ¿Sí? Cuando no está estirada, para que se vaya estirando, vos vas a tener que aplicar cada vez fuerzas mayores. O sea que cuando yo estiro no sé, la gomera, la ballesta que hablaba recién,
Cuando yo lo estiro, a medida que voy estirando, cada vez tengo que hacer más fuerza. Por lo tanto, esta fuerza elástica es una fuerza variable. Y de todos los ejercicios que alguna vez hemos hecho, esta en particular es diferente a los otros, porque nosotros estamos, digamos, a medida que lo voy estirando, cada vez tengo que hacer más fuerza. ¿Está bien? Ahora, hay una relación entonces entre el estiramiento, ¿sí? Desde la posición de equilibrio, a medida que vos lo vas estirando, si fuera un resorte comprimiendo, de la posición de equilibrio, la distancia en que lo deformas, está relacionado directamente con la fuerza. Eso lo podría representar en un diagrama cartesiano, ¿cómo se dice? En un gráfico cartesiano. Acá abajo voy a poner qué tanto se estira. Acordate que para representar la variación utilizamos la letra griega delta. Entonces, ¿qué tanto se estira? Se suele escribir así. La variación de la longitud. ¿Qué tanto se estira? En este eje. Y en este otro eje voy a poner cuál es la fuerza, ¿sí? La fuerza elástica sería, ¿no? Entonces, empiezo con mi ensayo. Me fijo, posición inicial de la bandita elástica es este punto. Cuando está en su posición de equilibrio, o sea que no tiene ningún estiramiento, ¿sí? No hay fuerza elástica sobre el objeto. Cuando yo lo modifico, qué sé yo, así, 1 centímetro, cuando yo lo modifico acá una cantidad, entonces se pone de manifiesto una cantidad de fuerza elástica. Ese par de ahí relaciona la cantidad de que se estiró en función de la fuerza elástica que se genera. Ahora, ¿qué pasa si duplico la distancia? Duplico el estiramiento. Si al principio estaba acá, lo duplico, ahora estoy ahí. Es el estiramiento. Se va a duplicar la fuerza. La verdad es que eso es intuitivo, de lo que acabamos de decir, pero si lo tuviéramos algo para medirlo, se verificaría esto que dice Carlita. Se duplica la fuerza. Si yo duplico la distancia, se duplica la fuerza. Y eso ocurre durante digamos, con el objeto, y queda una representación, una recta así por el estilo. Eso dice que yo lo estiro 1, se estira 1. Lo estiro 2, se estira 2. Lo estiro 3, la fuerza se va triplicando, va acompañando esa proporción. Por eso se dice que tiene una proporcionalidad directa entre la fuerza, ¿sí? Y el estiramiento. ¿Está? La fuerza elástica, ya eso ya lo podría poner por acá, la fuerza elástica parece que tiene una relación de proporcionalidad directa con el estiramiento. Ahora, ¿qué onda? Bueno, onda que no puede ser igual, la fuerza es en newton, el estiramiento puede ser en centímetros, milímetros, metros, o sea, esta debe ser una unidad de longitud y esta una unidad de fuerza. Entonces, a esto le falta una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad, ahora vamos a ver, se llama constante elástica, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata, pero esta sería la forma en que yo puedo determinar la fuerza, la relación entre la fuerza y el estiramiento. A esta expresión se la conoce como ley de Hooke. Ley de Hooke. Se escribe... Profe, el estiramiento vendría a ser, o sea, se duplica la fuerza, ¿no? El peso que uno le aplica para que se estire la... Sí, para que se estire, acá lo estamos poniendo al revés. La variable independiente es el estiramiento, o sea, yo lo estiro una cantidad y mido la fuerza. Lo estiro otra cantidad, mido la fuerza. Esta sería la variable independiente y esta la dependiente. Pero en lo que vos decís es verdad, si yo, ponele, le cuelgo una moneda, ¿no? A un pedacito, a un resorte, le cuelgo una moneda de 2 mangos, ¿sí? Me fijo lo que se estira. Imagínate un resorte de esos finitos, ¿no? Me fijo lo que se estira. Le pongo 2 monedas, se estira el doble. Le pongo 3 monedas, se estira un toque más. ¿Está? Entonces, el estiramiento está en relación directamente proporcional con la fuerza. Ahí estaríamos cambiando como variable independiente la fuerza. En este gráfico la variable independiente es la distancia. Vos lo estirás el doble, lo estirás el triple y vas viendo cuál es la fuerza en el otro eje.
Ahora bien, resulta que todos hemos pasado por esa, ¿cómo se dice? Experiencia, de que vos estirás, no sé, un resortito, lo estirás, y llega un momento que el resortito no vuelve a su posición anterior. Vos lo estirás y hay un momento que empieza a deformarse. ¿Sí? Bueno, eso si lo haces como ensayo con los materiales, tomás un material y lo sometés a esta deformación, lo traccionás y lo deformás, resulta que llega un momento en que la curva esta ya deja de ser proporcional y hace una curvita así, una cosa así. Bueno, mientras el resorte o la gomita o el cuerpo, qué sé yo, este mismo coso, ¿no? Lo podés estirar, vuelve a su posición. Lo tiro el doble, doble de fuerza. Lo tiro el triple, triple de fuerza. Pero ¿qué pasa más allá de eso? ¿Qué representa esto? ¿Puede ser, profe, el desgaste del material? El desgaste de material sería, los tiro, ¡pac! Se rompe. Llega un momento en que ya no vuelve a la posición anterior. Se produce una fractura. Entonces, mientras el cuerpo tenga esa respuesta de que vuelve a su posición original, digamos, vuelve a su forma original, bueno, a esa instancia, a esa relación entre fuerza y estiramiento, siempre que se restituya la forma original, se lo llama periodo plástico. Perdón, elástico. Claro, porque depende de cuánto lo estires de un lado, va digamos, a volverse, o sea, se va a volver a su forma. Claro, vuelve a su forma. Oh, se me perdió la astilla, che, acá está, mira, me cayó la bolsita. Vuelve a su forma hasta un punto. A esos parámetros donde el cuerpo vuelve a su forma se lo llama periodo elástico. Ahora, ¿qué onda? Puede suceder que el cuerpo vos seguís tirando y empieza a tener deformaciones, vos lo estirás más acá, lo seguís estirando, pero acá la fuerza, en lugar de subir, ¿sí? Sube, empieza a decaer un cachito. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la resistencia que está ofreciendo el cuerpo se redujo, que vos lo seguís estirando, lo estirás y no aumenta la fuerza, al contrario, baja. Acá vos lo seguís estirando y acá dice, la fuerza llega a un pico y empieza a bajar. Cuando vos lo estirás así, llega un pico y empieza a bajar y dejás de traccionar, el cuerpo ya no restituye la forma. Por eso se le llama a este periodo plástico. Tiene que ¿Qué ver quiere con decir eso que se desgastó, como decía el compañero, que se pudo haber fracturado la gomita, no volvió a su forma? Posteriormente sigue la fractura. Acá se fractura. Se corta. Un momento antes de que se corte, se da este periodo plástico. ¿Qué significa? Que tiene una deformación permanente. Entonces, elástico a las nociones que nosotros tenemos. Elástico como eso, como un elástico de la ropa. Lo estirás, vuelve a la posición anterior. Plástico como la plastilina. Lo estirás y ya no vuelve a la posición anterior. Tenés el mismo material, pero ya lo estirás y no vuelve. En ese sentido se le dice que se llama periodo plástico. No restituye la forma. En relación al material propiamente, puede que aumente su dureza. De hecho, por ejemplo, no sé, hay materiales que se llaman extrusados, que vos agarrás una barra de hierro dulce que se puede doblar con facilidad y lo empezás a estirar, ¿no? Las máquinas lo traccionan y lo empiezan a estirar. A veces lo traccionan y le dan formas, ¿sí? Unas marcas, qué sé yo. Otras veces simplemente lo traccionan o lo tuercen. Habrán visto por ahí, no sé, en algunas rejas como un barrote torcido sobre sí mismo. Bueno, esos barrotes son muy duros de doblar, no los puedes doblar con facilidad al cambiarle la forma. Y estos hierros que te digo, así que vos los estirás y le haces una aleta y los doblás un poco, que eran los hierros de obra de antes, los de construcción de antes, están dentro de este periodo, ¿no? Dentro de esta banda, ¿no? Vos los seguís
estirando, lo estirás, ya no tiene más respuesta elástica, queda una deformación permanente, ese hierro queda deformado permanentemente, pero ¿qué pasa? Si lo querés doblar, es muy rígido, se vuelve muy duro. Entonces, aumenta la dureza, pero se vuelve más frágil también. Si vos lo forzás, termina quebrando. ¿Por qué? Porque está un momento antes de la fractura. Vos lo estirás al hierro, le cambiás sus propiedades mecánicas, ahora es más rígido, y menos dúctil, es más rígido, pero está un instante antes de la fractura. Entonces, antes los hierros de construcción, cuando no había un control sobre los aceros como los hay actualmente, actualmente la dureza del acero se le da por la, ¿cómo se dice?, cantidad de carbono que vos le agregues al hierro. ¿Sí? Un acero, a diferencia del hierro, un acero tiene es una aleación donde vos le incorporás otros metales. En el caso, el más común, el acero más común, es un acero con carbono. Tiene una proporción de carbono. Entonces, ¿cómo hago para darle dureza al acero? Bueno, le agrego carbono. ¿Sí? Un acero que tiene con mucho carbono en su interior se vuelve extremadamente duro, muy rígido, ¿sí? O podés sacarle filo y es una hojita de afeitar, digamos, súper filoso toda la historia, pero tiene la dificultad de que si lo golpeas seco se parte. Entonces, ese sería como el acero con gran proporción de carbono. Se le ponen otros elementos, qué sé yo, molibdeno, cromo, se le ponen diferentes elementos para hacer de estos aceros determinadas características mecánicas. En el laburo de ustedes es muy difícil poder, ¿no?, cuando ustedes hagan control de obras y, bueno, y ver si lo que, no sé, una determinada estructura, máquina, perno, qué sé yo, cumple con los requisitos. La verdad es que los requisitos están normalizados. Hay normas IRAN, ¿no?, que garantiza determinada dureza del material para la función que vos estás haciendo. Sin embargo, va esto como para recordar en tu laburo. Imagínate, situación, volante de un motor, un cachote de fierro así, ¿no? Volante, un cachote de fierro. El volante ese tiene la particularidad de que una vez que toma giro, que le damos velocidad angular, velocidad de giro, tiende a sostener ese movimiento. Es difícil pararlo. Una vez que el motor empieza a girar, pone el volante en movimiento y vos después a eso, ese sistema suele tener algún tipo de herramienta o cosa, ¿no? Entonces, ese volante en juego es un masacote de fierro así, ¿viste? Bueno, ¿cómo está enganchado la estructura? Con pernos, con tornillos. Entonces, vos tenés el volante, los agujeros del volante, y a cada uno le vas poniendo un tornillo y lo ajustás a la máquina, al eje de la máquina. Bueno, situación. Nada, un obrero va y saca los tornillos para cambiarle algo a la máquina. Se rompió un rodamiento, qué sé yo. Desarma el volante, saca esos pernos, cambia el rodamiento, lo vuelve a poner, agarra los tornillos nuevos, los ajusta y, bueno, ala con la máquina. Vos desde tu lugar de responsabilidad y de protección de las personas, tenés que saltar ahí y decirle, no, eso así no. Desarme todo, sáquele los tornillos. ¿Por qué le saca los tornillos? Los tornillos, mientras estuvieron colocados la primera vez, estuvieron sometidos a una tensión, un estiramiento. Están deformados los tornillos. Los traccionás y están deformados. Bueno, primer tracción que le hiciste. Cuando lo desarman y lo vuelven a armar, no sé si alguna vez han trabajado con estas cosas, puede ser. Hay que tener cierta, ¿cómo se dice?, experiencia en esto para que lo cases. Vos a veces ajustás un tornillo y sentís que se mueve más fácil la llave, vos le estás dando y afloja un cachito. Y después vuelve a tomar fuerza. Cuando se afloja un cachito y vuelve a tomar fuerza, estás acá. Se está por partir.
Si vos le das un cachito más, se corta. Cuando vos sacaste al volante ese, los 4, 6, 8, 10 tornillos que tiene, y los volvés a ajustar, entran acá, a este periodo. Ya no vuelven más a la posición anterior. O sea que están próximos a cortarse. ¿No, Maxi? Sí, hay que cambiarlo. Sí, sí, como la tapa del coche. Como la tapa O sea, la tapa sí, exactamente. tal cual. ¿Por Porque qué? lo cambiás y ya tenés que comprar nuevo. No hay que comprar nuevo. O sea, es un riesgo que puedes cometer que si vos ponés los mismos tornillos, se llega a partir y queda ahí la parte de la tuerca. O sea, el tornillo. En el caso de la tapa de cilindros de un auto, bueno, lo peor que te puede pasar es que te quede el pedazo metido adentro del bloque, por un lado, que de nuevo se vuelva a dañar el motor, o sea, deja de estar funcionando, pasa líquido, qué sé yo. Por no gastar unos pesos y comprar nuevo. Exactamente. Entonces, en ese Muchos caso, hacen macana por eso. te daña la máquina. En este otro caso, te vuela el volante ese. Matás a un obrero. Por pijotearle unos tornillos. Entonces, como mensaje, digamos, a esto, es ustedes que se van a dedicar a la seguridad industrial, reemplazan de una máquina los tornillos y dicen, no, esto comprarlo de nuevo. Así, no. Esa parte de tu labor. Tal cual, profe. Es antipático, pero nada, pasa ahí. Entra dentro de este periodo. Entonces, a este esquema general, ¿sí? Se lo conoce como ley de Hooke, establece que la fuerza de estiramiento es directamente proporcional a la fuerza elástica, es directamente proporcional al estiramiento, ¿sí? Y que eso ocurre mientras el cuerpo pueda restituir su forma. Más allá, cuando ya no restituye la forma, esta propiedad ya no se da, ¿sí? Se tira el cuerpo y no aumenta la fuerza, y posteriormente se produce la fractura, cambiando a partir de acá las propiedades mecánicas del material, ¿sí? De ese cuerpo. Cambian las propiedades mecánicas. Si vos tenías un alambrecito dulce y lo friccionás, lo movés, lo estirás, lo estirás, se vuelve más duro, ¿sí? Además de quemarte el dedo, se vuelve más duro en ese lugar. ¿Está? ¿Estamos? Bueno. Ahora bien, ahora que sabemos cuál es la ley de Hooke, ¿sí? Nosotros lo que queremos en realidad conocer es cuál es la energía que acumula ese cuerpo. Ah, otro tema, no les dije sobre esto, antes de pasar a la cuestión de energía, me estoy pasando de acá. Este valor, esta constante, tiene que ver no con el material, sino con el objeto que vos estás chusmeando. Hoy había buscado, a ver, una imagen, no sé dónde está, busco de nuevo. ¿Y qué significa, profe, que es una K, no? Es como una K, ¿no? Profe, eso también le iba a preguntar yo. Es una K, sí. Acá encontré un payaso, querido, no te lo voy a cambiar. Está muy... Estoy buscando en internet un resorte. A ver, resortes. Resortes, imágenes de resortes. Bueno, acá hay un resorte pase dulce. Bueno, ahí les comparto una pantalla. Esperé que vuelva donde estábamos y les comparto una pantalla. Por ejemplo, esta. Bueno, ahí tenemos en pantalla 800.000 resortes, que los hay de diversas formas, porque en nuestro entorno hay montones de mecanismos que se valen de las propiedades elásticas de estos ¿cómo se dice? Muelles, resortes, formas de alambres, son alambres de carbono enroscados sobre sí mismos. Entonces, vos cuando lo presionás, opone resistencia que lo aprietes y opone resistencia que lo estires. La resistencia Como de el apretar amortiguador. como bueno, el amortiguador tiene otro Fusify adentro, más vale como el resorte de afuera del amortiguador, como sí. eso, del espiral, ¿no? Como le llaman los autos. Bueno, entonces, estos resortes responden a esta ley. Si en realidad a esto, en algún libro lo vas a encontrar con signo negativo.
Bueno, lo del signo negativo dice que la fuerza siempre se opone a la fuerza que vos hacés. Si yo lo aprieto, bueno, la fuerza es expandiendo. Y si lo estiro, la fuerza es contrayendo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso que digo? Vos lo querés deformar el resorte y siempre es contraria a ¿cómo se dice? A la fuerza que vos haces. Ahora bien, dentro de esta inmensidad de resortes, uno podría decir que, no sé, todos estos resortes están hechos, por ejemplo, todos estos de acá del medio, están hechos con el mismo material. ¿Sí? Todos estos, ponerle igual, tomás un acero, que yo, 1032, y haces hilos y los enroscás y cada uno de ellos es un resorte. Bueno, estos de acá. Pero ¿qué pasa con ellos? Algunos de estos resortes, ¿sí?, son más recios que otros, son más duros que otros. Aunque el material sea el mismo, aunque la constante K, que se llama constante de elasticidad, aunque el material sea el mismo, la constante de elasticidad eventualmente puede ser diferente. ¿Por qué? Porque unos están hechos de acero, 1032, qué sé yo, pero el alambre mide 1 milímetro. Entonces, vos le colgás a eso un objeto y no sé, una bolita, y la bolita sube y baja, qué sé yo, queda ahí. Entonces, ahora vos con el mismo material, con ese acero 1035, vas y te mandás un resorte como este de acá arriba, ¿sí?, que es un resorte tipo de las válvulas que hablábamos recién. No hablamos de eso, pero de esas cosas, de los autos. Entonces, este otro resorte es mucho más recio que este de acá abajo, aunque esté hecho con el mismo material. Entonces, la constante elástica no tiene que ver con el material. Los dos están hechos con acero 1032. O no sé qué hace. Los dos están hechos con el mismo acero. Pero este de acá es más duro, tenés que hacer más fuerza para deformarlo que este de acá. ¿Por qué? Por cómo está construido. Es un alambre más grueso, las espiras están más cerca, qué sé yo, por lo que sea, ¿sí? Pero este resorte es más duro que este otro. ¿Está? Es en función de cómo está armado. Este otro resorte por acá, no sé, no hay nada que lo podamos ver, pero los muelles, estos que hablábamos recién con Maxi, los espirales, podría ser un coso de esto de acá abajo, ¿sí?, como Sí. este de acá probablemente. Bueno, estos cosos sostienen el auto. Entonces, Gruesísimo. Sí. pues son recontra No gruesos queda. y recontra duros. Y hay resortes así para sostener el tren. Entonces, todos están hechos con el mismo material, pero la constante está acá, la constante elástica, depende del material, del objeto, no del material, del objeto. ¿Está? La constante elástica depende de cómo está construido ese objeto. Ahora, vale que yo fabrico, no sé, tapa de cilindro. Y la tapa de cilindro tienen un sistema de válvulas que se abren y se cierran, qué sé yo. Bueno, y yo voy a hacer muchas tapas de cilindro. Entonces, necesito que las válvulas esas estén siempre sometidas a la misma tensión. Entonces, ¿qué hago? Mando a fabricar, como este de acá arriba, 500.000 resortes, todos con la misma cantidad de espiras, el mismo espesor, la misma separación, el mismo acero. Todos estos resortes van a tener toda la misma constante K. ¿Está? Porque son todos igualitos. La onda es que sean todos igualitos. Si uno de estos resortes tiene una constante K diferente, una válvula en algún momento va a quedar abierta. Entonces, todos estos tienen que tener la misma dureza, digamos, tienen que ser igualmente recio. Entonces, por eso, de nuevo, la constante K no depende del material, sino del objeto. Ahora, puede haber objetos, muchos objetos, que tengan la misma constante K, porque están hechos cortados con la misma matriz, hechos con la misma tijera, no sé cómo así. ¿Está hasta ahí? Sí, sí. Bueno, buena onda. Dejo de compartir esto y vuelvo para la pizarra. Ahora bien, ¿cuánta energía acumula el objeto? Bueno, la cantidad de energía que acumule tiene que ver con el trabajo que yo voy haciendo, el trabajo, la fuerza aplicada por la distancia que lo voy estirando. ¿Está bien? La fuerza aplicada por la distancia. Bueno, esa fuerza aplicada por la distancia, yo puedo hacer, la distancia es esto,
¿sí? Y la fuerza elástica es esta de acá. ¿Está? Ahora, la fuerza elástica la puedo pensar, como decíamos recién, la fuerza elástica esta es K por delta X. O sea que yo acá puedo pensar en esto podría ser una fuerza como K por delta X. Esto es la fuerza. Solo que lo estoy pensando como, ¿cómo se dice? Expresada en función de lo que estábamos charlando recién. Bueno, mira, antes de venir para acá, voy a ver si encuentro un borradorcito. Acá tengo un borrador. Voy a arrancar con un gráfico de fuerza y distancia cualquiera. Y te muestro acá una tontera, ¿no? Es una tonterita, un apéndice. Pone que yo estiro un cuerpo hasta acá. Arrastro un cuerpo aplicándole una fuerza hasta ahí. ¿Sí? La fuerza que aplico es siempre constante. La fuerza con la que voy traccionando es siempre la misma. Esta es la fuerza y esta es la distancia que lo moví. ¿Sí? El trabajo mecánico que hice sobre ese cuerpo, el trabajo mecánico que hice es la fuerza aplicada por la distancia que lo apliqué. ¿Está bien? Ponele, quiero subir este objeto desde esta posición hasta esta otra posición. ¿Sí? Bueno, ¿qué energía acumulo? Acumula la cantidad de energía equivalente al trabajo que hago aplicando una fuerza hasta esta altura. Yo tengo que subir ¿cuánta energía acumula? La que yo le otorgue subiendo su altura. ¿Está bien? Modificando su posición. Entonces, la cantidad de energía que acumuló o está asociada a la fuerza aplicada por la distancia en que lo aplique. ¿Está? A ese producto tiene ese nombre, el trabajo mecánico. ¿Sí? Vos vas a poder, no sé, poner en internet que yo trabajo mecánico, te va a decir fuerza por distancia. Bueno, pero esa fuerza por distancia lo tenés que pensar en este sentido que estamos diciendo. Está en esta posición y yo voy a cambiarle la posición haciendo un trabajo contra la gravedad. Estoy subiendo contra la gravedad. Entonces, en ese caso, es la fuerza por la altura, ¿vale? La fuerza por la distancia. Como la fuerza es constante, la fuerza por la distancia coincide numéricamente con el área por debajo de esta curva. ¿Está? Si yo tengo fuerza por distancia, fuerza en función de la distancia, ese diagrama, ¿cómo se dice? No me sale el nombre, de Descartes, ese gráfico cartesiano, tengo la fuerza en función de la distancia, la cantidad de energía puesta para poder realizar una transformación coincide numéricamente con el área debajo de la curva. ¿Por qué? Porque este área es fuerza por distancia. ¿Está bien? Fuerza por distancia. Entonces, base por altura. Eso coincide con el área de la gráfica. ¿Me entendés? No sé si me entendés, pero la onda es que nos tiene que quedar como concepto que si yo tengo un gráfico cartesiano donde se representa la fuerza en función de la distancia, la cantidad de energía puesta en juego en esa transformación coincide, que vale lo mismo, que el área debajo de la curva, que el área debajo de la gráfica que representa. Bueno, eso es medio un bolazo traído de los pelos. Es un acto de fe. Créanme que es más o menos así. Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo acá como apéndice? Porque en realidad la cantidad de energía en este gráfico de la fuerza en función de la distancia también va a coincidir numéricamente con el área debajo de la curva. ¿Sí? Si yo quiero ver cuál es la energía puesta en juego hasta acá,
hasta en el periodo elástico, tengo que analizar este triángulo. Si tengo que ver cuál es la cantidad de energía puesta en juego para deformarlo permanentemente, bueno, tengo que sumarle el área de esta curva, que ya no es fácil de sumar, ¿no? Porque no sé bien cómo es acá, habría que hacer, no sé, rectangulitos finitos que se pasen y que lleguen al medio más o menos, y con eso podría calcular el área, ¿sí? Pero esta parte de acá es fácil de calcular, porque es un triángulo. ¿Y se acuerdan cómo se calculaba la superficie de un triángulo? ¿Cómo hacía para saber cuál es el área de un triángulo? ¿No era base por altura, profe? Exactamente, pero base por altura era la del rectángulo que borré recién, ¿eh? Así que este es base por altura, que daría Dividido todo el rectángulo, dividido 2, exactamente. Entonces, la superficie de ese triángulo, la superficie del triángulo, la puedo pensar como, lo pongo acá cerquita, la base por la altura dividido 2. Eso te da el área con la superficie del triángulo. ¿Está bien? Bueno, pero ahora, ¿qué onda? El apéndice que traje recién, esa digresión de recién, dice, la energía que yo puse en juego para esta transformación equivale a el área debajo de la curva. Si me creen eso, y por favor créanme porque nos metemos cada vez en un quilombo peor. Entonces, la energía que estamos poniendo en juego va a ser igual al valor de la base, que era delta X, ¿no? El valor de la base, delta X, por la altura, que es la fuerza, dividido 2. ¿Sí? La energía que yo utilicé para deformar esta gomita desde este punto hasta este otro, ¿sí? Va a ser equivalente a el área que quede debajo de la gráfica que lo representa. Ahora, ¿cómo calculo el área? Bueno, la base por la altura dividido 2. ¿Quién es la base? El valor de delta X. Queda un minuto, se va a cortar, volvemos de nuevo. ¿Quién es la altura? La fuerza F. Y dividido 2, porque en la expresión del cálculo de la superficie hay que dividirlo por 2. Cortamos y arrancamos de nuevo y me preguntan allí. Así Bueno. queda por la mitad. Listo, profe. Vamos.